escuchar algo muy hermoso que vamos a disfrutar todos. Y gracias, David, por traer este matrimonio. Ahora le van a ver cuando salgan. Como decíamos, ella es de Chaco, él es de Sudáfrica y van muy prontito a misionar allí en la parte de Asia Menor. Pero no voy a hablar yo, vamos a tener una oración y David entonces pasa y los presenta. Y tenemos el inicio de la reunión. Oramos, hermanos. Muchas gracias, Señor, te damos por permitirnos estar juntos, por tener a Nelson con nosotros para ministrar tu palabra, por tener a David y su esposa y este matrimonio que va a contarnos la obra que están realizando en un país muy lejano, Señor, y que tú le estás utilizando y bendiciendo en ese lugar. Queremos pedirte tu bendición para esta reunión. Queremos escuchar tu voz, queremos salir gozosos y bendecidos por los momentos de comunión que podemos pasar juntos aquí. Guía a todos, Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. David. Buenas noches. Bueno, queremos darle gracias por habernos permitido este espacio para presentar este matrimonio. ¿Quién conoce Tayikistán? Ni saben dónde queda. Bueno, no, yo tampoco sabía. Acá sabe. Me mató. ¿Por dónde queda? Asia Central. Cerca de... Todos los istanes están juntos, todos juntos están. Bueno, ellos vienen de 2 continentes distintos, vamos a ver cómo se unieron y cómo y por qué van a ir a misionar a ese lugar. Yo les voy a pedir que pasen ellos. Ellos se van a presentar y ellos nos van a contar qué es lo que Dios está haciendo en su vida. ¿Es seguro? ¿Es seguro que podamos estar acá? ¿Sí? ¿Nos podemos reunir? ¿Podemos orar? Sí, sí. No hay nadie. Sí, sí. Ora. Huruvan. Tashaku ziyor bare hama. Shumo pisyu zur haster. Hubaster. Huruvan haster. Moshe moro yudam kunid. Moshe moro yudam kunid. Ultimos huruvan. Ultimos. Huruvan, Shemo Zebo hasted. Shemo Huruvan iman hasted. Huruvan imo hasted. Shemo Muabar hasted. Faiz hasted. Tashaku izior barehama. Isumase. Shemo Huruvan hasted. Tashaku izior. Dar isumase. Amen. Amén. Hello everyone. Hola a todos. Thank you so much for having us today. Muchas gracias por recibirnos en esta noche. Los saludamos. Muchas gracias. Estamos muy felices de poder estar acá, compartir este tiempo con ustedes. Y una vez más, muchas gracias por este tiempo, por escucharnos y recibirnos. Mi nombre es Micaela. Yo soy de Argentina, del Chaco, una ciudad que se llama Villa Ángela. Y mi esposo. Mi nombre es Connor. Yo soy de Sudáfrica, sí. De Sudáfrica. Muchas gracias por tu tiempo, es maravilloso, muchas gracias. Como saben, él es de Sudáfrica, su idioma nativo es inglés, pero la oración que hicimos hace un rato no fue en inglés, se dieron cuenta, fue otro idioma, fue en el idioma tayiko. Este es el idioma oficial que se habla en Tayikistán, un país que queda en Asia Central. ¿Y por qué? ¿Por qué hicimos esto al principio? Porque lo que vieron es una realidad que muchos cristianos viven en ese lugar, con miedo a reunirse, a orar, a ver si alguien los está persiguiendo. Y como ven, tenemos la vestimenta oficial que usan para eventos especiales, para bodas, casamientos. Así que, ¿y por qué estamos haciendo esto? Porque en esta noche estamos representando a este país de Tayikistán, que nosotros estuvimos ahí. Vinimos de ahí para estar con ustedes hoy y compartir.
y vamos a volver, si Dios quiere, en enero del año que viene a servir en ese lugar, enviados por la iglesia en Sudáfrica y en Argentina y apoyados por la iglesia en esos lugares. Ahora, escucharon que dijimos mucho Tayikistán. Quizás nunca escucharon ese nombre, ese país antes, es raro, se les hace raro. Y si les pregunto dónde queda Tayikistán, como escuchábamos, ¿dónde quedará? Tayikistán queda en Asia Central, queda al lado más o menos de estos lugares, limita con China, Kirguistán, Uzbekistán, Afganistán, Pakistán, más al norte Kazajistán y todos los están. Ahí es una imagen más grande del mundo y ahí es donde se encuentra Tayikistán, justo en el medio. But before we get started, Pero antes de empezar, let's talk about Tajikistan. vamos a hablar un poco sobre Tayikistán. Ignore that slide. Ignore the information. Ignoren la información de la diapositiva. How many believers do you think live in Tajikistan? ¿Cuántos creyentes creen que viven en Tayikistán? No vero. No vero. Sí. ¿Cuánto? Pero sí. Out of the total population, there's 0.1% Christians. De la población total de Tayikistán, que es más o menos 10 millones de personas, solo el 0,1% de la población es cristiana. Maybe a couple thousand believers. Quizás entre 1.000 y 2.000 cristianos en total. And unfortunately, Christians face persecution and restrictions, Y desafortunadamente los cristianos enfrentan persecución, restricciones, where many churches are attacked donde muchas iglesias son atacadas and are forced to go underground. y forzadas a reunirse en secreto. 2 years ago, I was living in Tajikistan Él estuvo viviendo en Tayikistán por 2 años y medio with a local family con una familia local tayika and had the opportunity to share about Jesus. y tuvo la oportunidad de compartir sobre Jesús. And one of the children, Sevara, Y uno de los hijos, de las hijas de la familia, llamada Sefara, it was the first time she ever heard the name Jesus. fue la primera vez que escuchó el nombre de Jesús. She had no idea No tenía idea who Jesus was in any language. quién era Jesús en ningún idioma. Acts 1 verse 8. Hechos 1, verso 8, compartimos. Hechos 1, capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. See, we have the good news. Nosotros tenemos esas buenas noticias. Jesus is Lord. Jesús es el Señor. He is Savior. Él es Salvador. He saved us from our sins. Él nos salvó de nuestros pecados. And through Him, Y a través de Él, and only Him, y solo a través de Él, we can be made right with God. es que podemos estar bien con Dios, Be children of the living God ser hijos del Dios viviente and have eternal life. y tener vida eterna. This is our good news. Esas son las buenas noticias. And we are all called Y todos somos llamados to witness a ser testigos this good news de estas buenas noticias. in Argentina, En Argentina, in our work, en nuestro in our trabajo, family, en nuestra in our familia, churches, en las iglesias, everywhere. en todos lados. And I hope that we can encourage you Y espero que esto los anime to continue to witness a continuar siendo testigos in Argentina. en Argentina. But what we want to share with you today Pero lo que queremos compartir con ustedes hoy is witnessing es ser testigos in a different part of the world en una parte del mundo diferente, with different people, con personas diferentes, different languages, idiomas diferentes and different culture. y diferentes culturas. We call this the unreached. Los llamamos los no alcanzados. Now, unreached simply means No alcanzados significa people, personas, areas, áreas, communities comunidades who have no access que no tienen acceso or have never heard o que nunca escucharon the gospel.
el Evangelio of Jesus de Christ Jesucristo in the way that they can understand, en una forma que ellos lo puedan entender. and they won't be able to. Mm. And they will not be Y able no to, van a even if they ser, wanted to, no va a ser posible aunque ellos quisieran, and are persecuted for their faith. y que son perseguidos por su fe. I received this wonderful hat Él recibió ese gorro in the high mountains of Tajikistan, en lo alto de las montañas de Tayikistán, and currently y actualmente we don't know how many believers there are. no sabemos cuántos cristianos hay en esa región, Maybe 5 quizás 5, in that whole people group. en todo ese específico grupo de personas. This is our passion. Esa es nuestra This is our pasión, heart. ese es nuestro And I corazón. hope it will encourage you to continue to witness for the Lord. La esperanza de animarlos a seguir siendo testigos de nuestra esperanza en el Señor. What do we do in Tajikistan? ¿Pero qué hacemos en Tayikistán? Tenemos unas fotos para compartir. Básicamente lo que nosotros hacemos ahí es convivir con las personas en todas las áreas, vivir con personas locales, aprender el idioma con personas locales, compartir en la universidad, con amigos. ¿Para qué? Para que ellos puedan ver lo que es realmente un cristiano, porque muchas personas ni siquiera conocieron a un cristiano en toda su vida. Y las ideas que tienen sobre el cristianismo muchas veces son erróneas. Todo lo que saben viene de la religión islam o del gobierno que es comunista. Entonces son ideas erróneas y piensan que somos malos, que odiamos a Dios, que adoramos a un hombre. Entonces la idea es que puedan vivir, vernos y ver a Cristo a través de nuestras vidas. Ver, como dice la palabra, a través de sus buenas obras, glorifiquen a Dios. Entonces eso es lo que hacemos también cuando se presenta la oportunidad. También compartimos el Evangelio con ellos después de tener una conexión, una relación personal, amistad con ellos, pueden abrir su corazón para recibir la palabra. Otra de las cosas más importantes que hacemos es apoyar y servir a la iglesia local tayika, porque como decíamos es una iglesia que sufre persecución, una iglesia que sufre amenazas del gobierno, entonces tienen miedo muchas veces de reunirse y necesitan apoyo, necesitan ayuda, discipulado para poder alcanzar a sus propias personas, a los propios tayikos y dar frutos. Esa es nuestra visión, esa es nuestra meta, ver una iglesia fortalecida, una iglesia que pueda alcanzar a sus propias gentes. Y también para entrar al país necesitamos tener una profesión, algo con que entrar, una herramienta en nuestras manos. Entonces Connor lo que hace es profesor de inglés en una escuela en Tayikistán, y a través de eso también puede testificar del Señor con colegas, alumnos y padres. See, what we want to share today Lo que queremos compartir en esta noche is something that is very special on our hearts, es algo muy especial en nuestro corazón, and it's special on God's heart. y es muy especial en el corazón de Dios. God gave us the Great Commission 2,000 years ago Dios nos dio la gran comisión hace 2000 años atrás to preach this gospel in all the earth. de predicar su evangelio en toda la tierra. And the fact Y el hecho that there are nations de que hay naciones that have no access to Jesus. que no tienen acceso a Jesús. There are people like Sephara Hay personas como Sefara who has never heard about Jesus. que nunca escucharon de Jesús. That is something that breaks our heart. Y es algo que rompe nuestro corazón. That is something that we cry out to God daily for. Algo por lo que clamamos a Dios cada día. I want to encourage you. Queremos animarlos. We can all be involved Todos podemos ser in the parte work that God is doing among the unreached. del trabajo que Dios está haciendo entre los no alcanzados. This year, with my beautiful wife Este año con mi hermosa esposa and Mosa, see, we got to visit one village, one region in Tajikistan tuvimos la oportunidad de visitar una aldea en una región al norte de Tayikistán called Esfara. llamada Isfara. Now, Esfara is a hard place, Isfara es un lugar muy difícil, hard for Christians, difícil para los very cristianos, hard. muy difícil. And for the last 20 years, there was no church. For many years, no church. Y por muchos años no hubo una iglesia, No believers, no nothing. habían creyentes, nada. But when we went there, Cuando nosotros estuvimos ahí en ese lugar, there was a church había una iglesia that was growing, que estaba creciendo, that was thriving. se estaba fortaleciendo. So I asked the pastor, Entonces preguntamos al pastor, ¿qué pasa? ¿qué pasa? What happened? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? He told us,
Él nos dijo, that 20 years ago, hace 20 años a atrás, missionary from Russia came un misionero de Rusia vino and lived in Isfara. y vivió en Isfara. And he'll pray every day, Y él oraba cada día, God, build your church. Señor, construye tu iglesia. While he was praying, Un día, mientras él estaba orando, while he was worshiping, mientras él estaba adorando a Dios, he was shot in the head él recibió un disparo en la cabeza for his faith. a causa de su fe. He died. Él falleció 20 years later, 20 años atrás. the church Después, exploded. la iglesia explotó. ¿Por qué? ¿Por qué? Because through his death, Porque a través de su muerte, the church around the world las iglesias alrededor de todo el mundo who knew about him, que sabían sobre él they prayed. empezaron a And they orar prayed. And y they oraron prayed y oraron for Isfara. por Isfara And they prayed for Tajikistan. y oraban por And Tayikistán. what happened? ¿Y qué pasó? The church was born. La iglesia nació en ese lugar, The only church in Isfara. la única iglesia en Isfara. And everyone in that village, Y todos en esa aldea remember that man. recuerdan a ese He's a hombre. good man. Dicen, era un He's a buen man of hombre, God. era un hombre de That Dios. church, Esta iglesia, God is there. Dios es ahí, Dios está ahí. Number one, we can all be involved with what God is doing in the unreached. Número uno, todos podemos ser parte, estar involucrados en lo que el Señor está haciendo. We can pray. Todos podemos orar, We can talk about it. podemos hablar sobre esto, We can contarle send a people. otros And we can help the work that God is doing among the y unreached. podemos ayudar y ser parte de lo que el Señor está haciendo entre los no alcanzados. What me and my wife love to do Lo que nosotros nos encantaría hacer when we go to Tajikistan, cuando vamos a Tayikistán, to tell these believers, decirle a estos to creyentes, tell these churches, decirle a estas iglesias, you are not alone. ustedes no están solos. ¿Por qué? ¿Por qué? Argentina es Sudáfrica con vos. ¿Sí? Sudáfrica y Argentina están con We ustedes. are praying with you. Estamos orando por ustedes And for the workers that go, y por el trabajo que se hace. we feel the prayers. Y cuando estamos ahí, sentimos las oraciones de la iglesia. So God is working among the unreached, and we can all be involved. Dios está trabajando a través de la iglesia y todos podemos estar involucrados. Next slide. Yeah. And here's some things we could be praying for. We are going back to Tajikistan next year. You want to check the verse? Estos son unos motivos de oración que queremos dejarles para que puedan estar orando por nosotros, And for a visa, por nuestro regreso en enero a Tayikistán, por visa, provisión para regresar a este lugar, por una escuela que acepte para recibir las visas, para poder trabajar y sobre todo que Dios use nuestras vidas y matrimonios en donde sea que Él nos use y nos lleve. before we end, Antes de terminar, there, Jesus says in Matthew 14, Jesús dice en Mateo 24 he says that he will only come back que Él solo volverá when all nations, cuando todas las naciones, all ethnic groups todos los grupos étnicos have heard the gospel. hayan oído el Evangelio. 2 years ago, Hace 2 años atrás I had the privilege of meeting Esther. tuve el privilegio de conocer a Esther. That's not her real name. Ese no es su nombre verdadero. It's the code name we give her. Es un nombre, un código que usamos. Well, I didn't meet her. I met her mother and sister. I didn't meet her A él no la conoció, pero conoció a su madre y a su hermana, because we couldn't meet her. porque no se podían reunir con ella. Esther, her mother, and her sister are the only believers in one village. Esther, su madre y su hermana eran los únicos creyentes en esa aldea. And the whole village knew about her. Y toda la aldea sabía sobre They ellas did not like it. y no les agradaban. She was forced to marry a Muslim man. Ella fue obligada a casarse con un hombre musulmán. And often he would force her to deny Jesus. Y bastante seguido ella era obligada a negar a Cristo. Say, I'll kill you. Le decía, te voy a matar, I'll take your children from te voy you. a quitar a tus hijos, I'll bring the religious leaders. Come, let's go. voy a traer a los líderes religiosos que vengan. She was forced. She could not read the Bible or pray.
Ella no podía leer su Biblia o orar siquiera. So we prayed for her. Entonces nos unimos en oración por ella. The Church of South Africa prayed for Esther. La iglesia de Sudáfrica oró por Esther. And guess what happened? Y adivinen qué pasó. Jesus started to meet her in her dreams every single night. Jesús comenzó a aparecerse en sus sueños cada noche. Her husband softened up. El esposo se ablandó, por así decirlo. She can pray again. Ella pudo orar de She nuevo. can meet her mother again. Ella pudo reunirse con con su She's- madre de nuevo. She's 19 years old. Ella tenía 19 años en ese entonces. We can all be involved Todos podemos estar involucrados in what God is doing among the unreached. en lo que Dios está haciendo entre los no alcanzados. And the most important way Y la forma más importante is continuing to be a witness here, wherever you are. es continuar siendo testigos aquí donde sea que estemos. At the verse. Ujú. Filipenses. Matthew 14. Eh, Philippians 1 verse 19. Filipenses 1, verso 19. Dice, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. So we leave that with you. ¿Mm? We leave that with you. Compartimos esto con ustedes. The Apostle Paul said, El apóstol Pablo dijo, in prison, estando en prisión, the one thing, una cosa, prayer oración and the Spirit of Jesus y el Espíritu de Jesús will lead to my deliverance. van a guiar a mi And I liberación. believe Y yo creo the deliverance of the nations. que la liberación de las naciones. So please, if you want to be involved or have more questions, we have a table at the back. Así que si quieren involucrarse más, saber más, hacer preguntas, vamos a estar ahí atrás. Nos encantaría charlar, contar más, aclarar las dudas We would love to get to know you. Thank you y so nos much. encantaría conocerlos. Muchas gracias por For esta your time. oportunidad y Muchas su gracias. tiempo. Muchas gracias. Bendiciones. Porque a lo mejor les puedo hacer algunas preguntas. Sí, sí. Hemos escuchado acerca del país. No hemos escuchado algo de ustedes. Sí. Porque nos preguntamos cómo, de Argentina y de Sudáfrica. ¿Cómo se conocieron? How we ¿Y met. cuándo? Bueno. No sé cómo. Ah, ¿Entendieron lo que dijo, no? Pero no le creen. Logos Hope. ¿Quién escuchó hablar del Logos Hope? See? Ah, Sí, qué la bueno. mayoría. So I served on the Logos Hope for 2 years. Él estuvo sirviendo en el Logos Hope por 2 años, del 2017 al 2019, In Latin America. en Latinoamérica. And then on 2019, Y en el 2019, the ship came to the best country I've ever seen. el barco vino al mejor país que ¿Sí o no? conoció. Sí, Al mejor Argentina. país del mundo. And I met the most beautiful woman ever Y and a conocí a beautiful la gift mujer más from the Lord. hermosa y el mejor regalo de parte de Dios. But at the time when we were focused on En ese Jesus, tiempo estábamos enfocados en Jesús, en el servicio. she was focused on missions and I was focused on Tajikistan. Yo estaba enfocada en las misiones, él estaba enfocado en prepararse para Tayikistán. But once I arrived in Tajikistan, Pero una vez que llegó a Tayikistán, we started talking more online. empezamos a hablar más online And God spoke. y Dios habló. And we were in a long distance relationship for 2.5 years. Y estuvimos en una relación a larga distancia por 2 años y medio And then we got married y después nos casamos. 3 months ago Hace 3 meses, atrás del 19 de julio, in South Africa. en Sudáfrica. Sí. ¿Hace 3 meses recién se casaron? Casi 4. Ah, Sí, muy eso, bien. 4, 19 de sí. julio. Bienvenido al, Muchas al gracias. matrimonio. Bueno, ¿cuántos años tenés y cuántos años tenés? Yo soy 28 años. No, tengo. Muy bien. Tengo. Yo tengo 28 años, sí. Y yo tengo 26. Y el Señor puso en el corazón de ustedes trabajar a pleno allí. God put in our heart to work full time there. Sí. Sí. Amen. Bueno, Amén. sí. Lo escuchamos. How we met Jesus. Yo, ¿el tiempo? Sí, sí, Tenemos tiempo. sí. You want- so I did not, Share quickly. yeah, see, I did not grow up in a Christian family. No creció en una familia cristiana. We were very
relaxed Christians. Sí, como que decían que eran cristianos, pero bastante relajados. We never had the Holy Spirit. Nunca conocieron del Espíritu Santo, We never went to church. nunca iban a la iglesia. And it was more like everything leads this goes the same. Es como que creían que todo llevaba al mismo lugar, no tenían muy claro. Todo era bueno. And I was a very different person. Y era una persona muy diferente a lo que es ahora. I was quiet and afraid and scared. Callado, tenía miedo de las personas. But 2015, Pero en el 2015, I was forced to go to a Christian camp él fue obligado a ir a un campamento cristiano where these weird Christians con estos raros cristianos would worship Jesus. adorando a Jesús. And I was at the back. Y él estaba al fondo, But something happened pero algo pasó. that I cannot describe. No lo puedo describir. I heard a voice Escuché una voz calling my name. llamando su nombre. Not a voice like mine or yours. No una voz como la mía o la de ustedes que se puede oír, In my heart, in my spirit, pero en su corazón, en el espíritu. I fell to my knees, Cayó en sus Crying. rodillas, llorando, surrounded by this love. rodeado de ese amor. And I cried out, "Where can I find you, God?" Y preguntó, ¿dónde puedo encontrarte, Dios? And I believe he said, Y cree que Dios le dijo, "Seek me, búscame and you will find me." y me hallarás. So I sought the Lord in the Bible Así que buscó del Señor en la Biblia many hours, muchas horas and I found Jesus. y se encontró con Jesús. See? And boss? Y yo, bueno, yo también como que una situación parecida, mi familia como que decía ser cristiana, pero no estábamos realmente comprometidos. Cuando era chiquita escuché, iba a la escuelita bíblica, pero nunca realmente comprometida con el Evangelio. Y mientras fui creciendo, en la etapa de adolescencia, empecé a tener problemas, de empezar a tener llorar todo el tiempo, casi depresión, a punto de sí, pasar por eso, triste todo el tiempo. Y en la peor situación, en el peor momento, recordé las palabras que había escuchado sobre Jesús y dije, hablé con él y en mi habitación, sola yo, Jesús, le dije, si existís, si realmente estás, quiero saber, quiero sentir tu amor, tu presencia. Y en ese momento el Señor vino, me llenó con su amor, con su paz, cambió mi vida, me dio gozo, me dio su espíritu. Y desde ese momento empecé a buscarlo, empecé a buscar también en la Biblia, pasar tiempo, pasar horas, ir a la iglesia, comencé a servir, a crecer, a ser discipulada y fui creciendo en el Evangelio y queriendo como compartir lo que el Señor había hecho en mi vida con todas las personas. Y Muy bien, muy estoy lindo. bien. Gracias. Le voy a pedir a Nelson que pase. Nelson, todos los días, los que lo tienen en el Estado van a ver que manda de países, de distintos países del mundo y también países difíciles de pronunciar. Él es misionero aquí en Argentina, él vive en Paraná, que está a 80 kilómetros de aquí, y él va a tener una oración por ustedes. Y después toma la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Oramos. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir. Gracias porque nos conmueve ver que tú en tu soberanía sigues moviendo corazones y a través de ese mover de corazones jóvenes, tú también nos llamas la atención de que muchas veces estamos cómodos, conformes y distantes de lo que tú estás haciendo y de lo que quieres hacer en toda la redondez de la tierra. Y nos olvidamos del propósito, nos olvidamos de que hemos sido alcanzados para la alabanza de tu gloria, para ser adoradores y que la adoración pura y verdadera es la extensión de tu palabra, como bien dijo el Señor Jesucristo allí en el relato de Mateo 24, cuando este evangelio sea proclamado en toda etnia, entonces comenzarán esas cosas que padecerán aquellos que te han dado la espalda, pero que será el comienzo del gozo eterno de todos aquellos que hemos creído en ti. Señor, te pedimos por este matrimonio que tú le bendigas, le utilices y que no les olvidemos.
que estén en nuestras oraciones, que estén en la ocupación de nuestros corazones el contar que en un país pequeño, el más pobre de la zona, ellos están dedicando su tiempo para no solamente ir, sino arriesgar sus vidas. Padre amado, bendíceles, provéeles, porque cuando conocemos un poco de estos pequeños países perdidos, quizás en el inmenso planiferio, nos encontramos con que casi el 70% de la población vive en zonas montañosas. Señor, provee los medios necesarios para que ellos puedan movilizarse y alcanzar a cada una de aquellas personas que aún no han oído hablar de ti. Pero te clamamos por nosotros, porque es cierto que hay muchos que tú llamas para ir, y tú no nos llamas a quedarnos sentados, sino a que en el lugar en el que tú nos colocas podamos continuar girando la rueda de la extensión de este Evangelio del Reino para que llegue hasta lo último de la tierra. Te agradecemos nuevamente por este tiempo, por estos momentos, y nos dejamos descansar agradecidos en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Gracias. Gracias. No se preocupen, no me voy a extender como de costumbre. De hecho, no vamos a continuar con el Salmo 9. Mateo capítulo 24 lo mencionó nuestro hermano, y no son casualidades, pero estaba pensando en esa porción y justo él la menciona, ¿no? Y es algo que conocemos, pero que solemos olvidar y tener poco en mente. Mateo 24, 14, y será predicado, leemos todos juntos, Mateo 24, 14. Está, todos juntos, y será, todos juntos, todos. Vamos a la cuenta de 3, vamos, 1, 2, 3, y será predicado este Evangelio para testimonio. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿No? Tenían ansiedad los discípulos. Jesús le dice, la verdad que poco te importa saber cuándo van a suceder, pero sí te debiera importar lo que debes hacer mientras esperás que estas cosas suceden. Es por eso que allí en Mateo capítulo 28 no nos habla de un gran mandato ni una gran comisión, ese es el título que le dieron, sino que habla de lo que es una dinámica de vida. En el original esa expresión está en auristo, es una acción que comienza y continúa. No es una opción, no es una opción, es simplemente vivir la vida que Dios nos ha dado en abundancia. Y mientras vas por el camino, hace discípulos. No es un mandato opcional a decidir cuándo hacerlo, sino es una dinámica natural de vida. Es el respirar del creyente. Así como nosotros no pensamos a cada instante que voy a respirar para no morir, sino que lo hago naturalmente, instintivamente, porque hay algo dentro de mí que me mueve y no lo pienso. Es eso lo que mueve al cristiano, es eso lo que movía a Pablo. Pablo mismo decía, ay de mí si no predicare el Evangelio, ¿por qué? Me es impuesta necesidad. Tengo un impulso desde adentro, es la idea del apóstol Pablo, que no puedo controlar. Es necesario respirar para vivir. Es necesario compartir el Evangelio. ¿Para qué? Para que Cristo venga. Porque el propósito de tu vida y de la mía, el propósito de la iglesia es adorar a Dios. No adoramos a Dios porque Él es Dios, sino adoramos a Dios porque es el propósito por el cual fuimos alcanzados. Isaías capítulo 53, todos los llamados de mi nombre
para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Efesios capítulo 1, Dios Padre diseñando el plan de nuestra salvación a fin de que sea para alabanza de su gloria, el Hijo cumpliéndolo a fin de que sea para alabanza de la gloria de su gracia, y el Espíritu Santo sellándome ¿para qué? Para que sea para alabanza de su gloria, la Trinidad en pleno, recordándome que el propósito de mi vida es adorar a Dios, y que la adoración no se encuadra en una acción circunstancial cada domingo, cada primer día de la semana, porque recuerdo el nuevo inicio, allí resucitó Cristo. Este es el día que hizo el Señor, decía David. No dijo ni el sexto, ni el primero, ni el tercero, ni el cuarto. Este es. Y en este día, ¿qué voy a hacer? Gracias. ¿Qué decía David? Nos gozaremos y alegraremos en él. Este día, el propósito de Dios no tiene espacios que yo debo decidir cuándo hacerlo y cuándo no. Sí habrán circunstancias donde pueda potenciar la labor de la extensión del Evangelio, sí. Pero es necesario respirar, es necesario vivir, es necesario hablar menos y hacer más. Decimos que anhelamos la venida de Cristo, pero no hacemos nada para que eso suceda. Bueno, es que Dios es soberano, Dios va a traer a los suyos a su tiempo. Pero cuando sea predicado este evangelio del reino a toda etnia, entonces vendrá el fin. La mejor manera de adorar a Dios y demostrar el anhelo profundo de su pronta venida a buscarnos para llevarnos allí es estar ocupados en la extensión del Evangelio. Y la estrategia de Dios no ha variado. Y es hermoso ver que más allá de la juventud de este matrimonio, el propósito de Dios no ha variado. Porque la estrategia de Dios para alcanzar las etnias la encontramos en los Hechos de los Apóstoles y arranca en Pentecostés. Dice entonces Pedro, puesto en pie junto con los 11. Hace falta pedacitos de piedra, pedacitos del corazón de Dios que se pongan de pie. Pero también hace falta 11 o miles o 2 o 1, aunque sea, que se ponga a su lado para predicarle el Evangelio. No para oírlo, para predicar, para dar fe de que esto que van a oír a mí también me ha tocado. Y fíjense qué maravilloso, la primera predicación que registra la historia de la humanidad. Pedro incluye a estos. ¿Quiénes eran estos? Los 11 que estaban al lado de él. Los 11 que estaban al lado de él. Hace falta que vos y yo nos pongamos de pie. ¿Dónde? Donde Dios nos coloque. Porque tu último de la tierra no está lejos tuyo. Está demasiado cerca. Lo que pasa es que mi visión muchas veces está tan lejana de Dios que no lo puedo ver. El Evangelio comenzó con un hombre cuya identidad fue cambiada a un pedacito de piedra. Aquello de lo que escribiera el profeta Isaías, ¿no? Vosotros los que seguís la justicia, los que buscáis misericordia, mirad al hueco de la cantera del cual fuisteis arrancados. La piedra herida, la roca herida, Cristo. Juan 21, ¿recuerdan a Tomás? Si no veo, no creo. ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? Vení, tocá el hueco de la cantera. Meté tu mano en el costado. Meté tu dedo en mis manos. Mirá al hueco de la cantera del cual fuisteis arrancados. Muchas veces
buscamos y anhelamos motivaciones para cumplir nuestro propósito. Si la cruz de Cristo no te motiva, permitime dudar que Cristo esté en tu corazón. Porque es la cruz la que mueve, la que alienta, la que en la cárcel abrazaba a Pablo y tomando su pluma nos invitaba a tener un mismo sentir. Ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se entregó, haciéndose como uno de nosotros. Y vimos a los chicos haciéndose como uno de aquellos, como uno de aquellos, para alcanzarlos, para demostrar que la Biblia se puede vivir. ¿Te acordás lo que decía el apóstol Pablo a los Corintios? Estoy dispuesto a gastarme a mí mismo, mi fuerza, mi tiempo, pero también a gastar de lo mío, mi inversión. ¿Sabes? Es interesante ver la historia de Pablo cuando llega a Corinto. Pablo llega cansado. Y no solamente llega cansado, sino llega desprotegido. ¿Notaron que es la primera vez que se menciona que se puso a trabajar? Hacía tiendas con Aquilas y Priscila y predicaba de noche. Eso me hace pensar que había perdido apoyo. Aquellos que quizás le ayudaban y le sustentaban en sus viajes, en sus locuras, le habían dejado de lado. Pero cuando el cansancio apareció, se oyó una voz del cielo que dijo, ¿recuerdan? No temas, solo habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en este lugar. Pablo no lo veía porque estaba solo. Es que Dios no estaba hablando del presente, estaba hablando del futuro. Estaba hablando al corazón de la misma manera que este misionero ruso allí en Tayikistán. Él nunca lo vio, pero ahí Dios tenía mucho pueblo. Y lo tiene. Y la segunda gran estrategia de Dios vigente, Hechos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 2, la primera, capítulo 3, ya no es Pentecostés, sino es la persecución. ¿Recuerdan? Pedro y Pablo van camino, no tenemos nada, nos dan vuelta, no nos sacan nada, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús Dios se manifiesta dando señales de que Él respaldaba el mensaje que ellos llevaban y eso los lleva por primera vez a tener que rendir cuentas de algo que no tenía sentido. Sigue vigente. Los chicos contaron, Tayikistán, gobierno comunista, religión, Islam. Googleenlo, van a ver que es así. La persecución sigue vigente. Pero no es un aliento para nosotros pensar que la iglesia crece mejor en la persecución. Porque a veces cuando tenemos esos detalles, esas presentaciones, decimos, bueno, pero el evangelio va a crecer. Sí, pero ¿qué estás haciendo vos para que crezca? ¿Cuánto estás ocupando en consolar a aquellos que están siendo atribulados, están siendo perseguidos, encarcelados? Aquellos que están viendo todavía a sus torturadores, que los siguen vigilando, diciendo, mirá que si volvés a hablar, yo te llevo, entre otras tantas historias. Pero nos quedamos en el confort y en la comodidad de los ministerios. Estoy ocupado, tan atareado, tan cansado con los ministerios que tengo que quizás a muchos les pase. Menos mal que estamos en noviembre, ¿no? Porque se vienen los cierres ahora, ¿eh? Enero descansamos. ¿De dónde sacamos esa idea? ¿De dónde sacamos que Dios descansa? ¿De dónde sacamos que Dios dice, cuando estés cansado y
y te falten las fuerzas, tranquilo, deja, otro se va a parar, otro va a hacer lo que vos tenés que hacer. ¿Dónde lo dice? Es que amamos más los ministerios que a Dios. Amamos más el quedar bien cumpliendo lo que los líderes de la congregación esperan ver de nosotros que en darle la gloria a Dios a través de nuestras acciones. Y cerramos nuestros corazones y se los cerramos a Dios para abrírselo a los hombres. Pero lo maravilloso del propósito de Dios es que su estrategia sigue vigente. Todo arrancó un Pentecostés, y sigue por persecución. Pero gloria a Dios porque todavía Él sigue proveyendo obreros para ir. Hechos capítulo 13. Y le dijo el Espíritu Santo a los ancianos, ¿qué les dijo? Tantas cosas, no, pero ahí relata una sola. Ahí relata. Dejá de pensar que tenés que agarrarlo a Fabi después de llamarle la atención, dejalo eso. Ahí en Hechos 13 le dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. ¿Los llamaste? No, yo los llamé. Dios provee. Dios provee. Pero también solemos tristemente caer en el mismo autoconsuelo equivocado. Dios provee, gloria a Dios, Él provee. Y te cerrás a oír la voz de Dios, porque quizás vos sos parte de esa provisión y te negás a oír la voz de Dios. Porque tenés quizás excusas, como tenemos todos, ¿no? Y hay tantas cosas, quiero terminar la casa, ¿no? Los chicos son chiquitos, quiero casarme, quiero ponerme de novio, quiero, pero Dios te habla y Dios te llama para hoy, porque este es el día que hizo el Señor. ¿Te querés alegrar y gozar en Él? Simplemente hay que obedecer. Simplemente hay que obedecer. Todos estamos en distintas áreas, distintos llamados, distintos dones, sí, todo perfecto. Pero el propósito es común, darle la gloria a Dios. Que su nombre, que este Evangelio del Reino sea conocido en toda la tierra. No nos hagamos los tontos. Ocupémonos. Siempre hay algo más para ocuparnos. Siempre hay algo más. Muchas veces decimos, bueno, yo me ocupo en esto. Yo me ocupo en esto. Si alguien quiere saber de la obra en Colonia Avellaneda, pregúntele a Ricardo, ¿no? A veces me amanezco escuchando un mensaje de Ricardo, cómo está, cómo va, cómo avanza. Siempre hay algo más. Siempre hay algo más para hacer, para preguntar, contactarse, comunicarse, interiorizarse. Cuando se enteraron que era Tayikistán, ¿cuánto lo googlearon? Sean sinceros. Siempre hace falta y siempre hay oportunidad de hacer un poquito más. Un poquito más. Y si yo lo conozco es por lo que decía Ricardo, ¿no? Estamos con la voz de los mártires y Tayikistán está en el listado de las oraciones y siempre que subimos cada placa cada mañana lo googleo. Quiero conocer más de esos lugares para poder orar y saber qué están padeciendo los hermanos de esos lugares. Por eso lo conozco. Si no, quizás podría estar cómodo. Siempre podemos hacer algo más. No tengo idea qué misioneros hay allí, pero hay mucho pueblo en ese lugar, como en todos los pueblos, todas las etnias alrededor de la tierra. Orá, pero la oración debe ir acompañada de ocupación. Y la ocupación, la oración, la ocupación va acompañada también de la ofrenda. Que la ofrenda es integral.
como decía Pablo, es estar dispuesto, en primer lugar, a gastarme a mí mismo, mi tiempo, mi esfuerzo, momentos de oración puntuales y específicos, pero también de lo mío, sin importarme la respuesta, porque seguía diciendo el apóstol Pablo, ¿recuerdan cómo terminaba? Estoy dispuesto a gastarme a mí mismo y a gastar de lo mío, aunque... Qué feo, ¿no? Nosotros diríamos, qué desagradecidos. Pero Pablo decía, aunque amándolos más, sea amado menos. No busco gratitud, no busco agradecimiento, no busco recompensa de los hombres, decía Pablo, solo cumplir el propósito de Dios, el cual él se propuso aún desde el no poder moverse, continuar avanzando, proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento. Que ese sea tu sentir, nuestro sentir, que no sea una experiencia más linda que hemos vivido de ver cómo los chicos se vistieron, que nunca sea esto un recuerdo cuando los chicos se disfrazaron, porque se hicieron como uno de ellos, delante de los que no somos como aquellos, para mostrarnos lo que es el Evangelio vivido. Pablo decía a los judíos, me hice judío, si escribiera hoy, después de esta reunión, a los tayicos se le dice, ¿no? Me hice tayico, con todo, con un solo propósito, ganarlos para Cristo. Que sea un tiempo de reflexión y más que reflexión, que nos mueva a una acción sincera, cotidiana y constante con las misiones. Y sí voy a decir algo que iba a compartir, porque hay algo que ustedes saben y se lo hemos dicho repetidamente junto con Roxana. Agradecemos profundamente a esta iglesia con una gran visión misionera, todo su apoyo, todas sus oraciones, inclusive por nosotros. Y por la gracia de Dios, el día 23 estamos inaugurando, es un decir, inaugurar, porque es una refacción de un espacio que era una casita vieja que hemos arreglado con ayuda de muchos hermanos. Algunos no quieren que los mencionemos, pero hemos recibido mucha ayuda, y el día de 23 no los esperamos, pero no los esperamos en serio, porque el lugar sigue siendo pequeño, ¿no, Ricardo? ¿Sí? Podemos recibir en ese lugar hasta 50 personas cómodas, ¿sí? El próximo año, porque diciembre ya está comprometido con la iglesia de Cervantes, allí en Paraná, vamos a realizar una nueva inauguración con la iglesia aquí en Esperanza, y ahí sí los esperamos que todos nos acompañen para compartir un tiempo juntos allí, ¿sí? Y nuevamente muchas gracias por el amor práctico, ¿sí? Que es amor no solamente demostrado a través del cariño, del saludo, de los mensajes, sino también de las ofrendas, y más que de las ofrendas, agradecemos mucho la oración por nosotros y la labor que el Señor está haciendo allí. Muy bien, muchas gracias, Nelson. Muy bien, gracias por la visita a todos, porque nos hace bien también a todos. El jueves pasado tuvimos la visita de Washington Cubi, que nos visitó también con respecto a los misioneros, así que bueno, oremos también por la obra que él nos presentó y todo lo que pudimos charlar con él, oremos por lo que él está haciendo, Dios está haciendo a través de él, ¿no? Pero bueno, se entiende, junto con su familia, para que Dios lo siga utilizando
tanto en Jujuy como alrededores, ¿sí? Recuerden todos los lugares que él va, que también va parte de Bolivia, ¿no? En varios lugares, así que bueno, oremos por todo el ministerio que él nos presentó, así que tengámoslos presentes en oración, y después, bueno, seguiremos orando por ustedes y que nos pasen el nombre bien, así con nombre y apellido, estaremos orando para que Dios los siga utilizando, y que sean de mucha bendición y son de ejemplo también para nosotros. Así que le damos gracias por esa presentación y poder conocerles. Muy bien, vamos a poner algunos motivos de oración. Quizás uno de los motivos también, oremos por el domingo 30, que tenemos este Festival de la Alegría, esta actividad, así que bueno, domingo 30, ¿sí? Oremos por esto para que Dios también demos gracias porque se puede realizar. Tenemos esta libertad en nuestro país, ¿no? A veces no comprendemos esto porque no vivimos otra cosa. De la libertad que tenemos de andar con una Biblia abajo del brazo, de poder estar en una plaza y cantar una canción y sin que nadie nos diga nada. Te van a mirar raro, sí, pero nadie nos va a decir nada y nadie nos va a poner preso, ¿no? A veces no vemos ese alcance porque no lo sufrimos, ¿no? Así que bueno, demos gracias a Dios por eso y que nunca se corte, ¿no? Que realmente siempre podamos tener esta libertad en nuestro país. Oremos por nuestras autoridades, tanto en lo que es a nivel nacional, ¿sí? A nivel provincial, a nivel de nuestra ciudad también, para que Dios siga obrando a través de nosotros, que somos la luz, que tenemos el mensaje de esperanza realmente. Así que oremos por cada uno de nosotros, que realmente podamos ser personas que lleven esa esperanza y luz al lugar donde nosotros estemos, ¿no? Que sea así realmente. Y bueno, oremos también por los enfermos, tenemos varios, así que bueno, tengámoslos en cuenta cada uno de ellos, por Carlos Brarda, que por la operación, que bueno, había tenido esta pequeña úlcera, se está recuperando de su ojo, bueno, por Tere, que también es la operación de la mano, de la muñeca, que tiene obviamente dolores, así que bueno, oremos para que su recuperación sea ir mejorando cada día y no tenga esos dolores. Por Estela Herrera, que pronto va a estar comenzando también el tema de los tratamientos oncológicos, así que bueno, oremos por ella, por la familia, por Esperanza, sigamos orando por ella también. Habíamos escuchado también por Juanjo, ¿sí? Cataldi, por su operación, salió todo bien, pero bueno, oremos por su salud, por su vida, por la familia, por su esposa, sus hijos. Bueno, hablando de sus hijos, por Silvina, ¿sí? Cataldi, que también bueno, ahora le hicieron un PET para ver si hay alguna, digamos, si no hay una ramificación de esta enfermedad. Así que bueno, oremos. Los resultados van a estar dentro de una semana posiblemente o menos, pero bueno, oremos por esto. Y realmente que Dios es soberano sobre todo esto, así que pongámonos en las manos de ellos y a Dios, ¿no? Y bueno, oremos también por Alicia de Hurtado. Todos saben que bueno, Daniel había fallecido, está con el Señor, pero bueno, oremos por la familia, por Alicia, por su vida, por su estado de ánimo, ¿no? Por su fortaleza, así que oremos también por ella. ¿Alguno quiere poner algún motivo en especial? Algo que me olvidé. Ahí, por Carlos Menguín, exacto. Por Marita también, que se había hecho un estudio, así que oremos también por ella. Personas mayores que por ahí conocemos también de la iglesia, oremos por cada una de ellas también. Por Chochi, por Luisa, por bueno, mi suegra Sonia, bueno, hay varios, así que bueno, oremos por cada uno de ellos. ¿Algún otro motivo? Un poquito es siguiendo el espíritu de esta reunión, ¿no? Como iglesia
Estaba pensando que en estos 40 días, estos últimos 40 días, pasaron como 6 misioneros entre nosotros, y todos, 6 o 7, contándolo a Nelson también. Y todos mostraban lo que el Señor está haciendo, y la importancia es, como iglesia, poder estar orando por ellos. Yo sé que lo material el Señor lo va a suplir, va a mover corazones, pero a veces lo más fácil que tenemos para hacer que es orar. Y yo creo que estuvimos orando por la selva ecuatoriana, cuando estuvo Reinaldo, por el Jujuy, ahora por Tazajistán, no sé si lo dije bien. Bueno, y qué privilegio que tenemos como iglesia de poder estar orando. No estamos yendo físicamente, pero sí acompañándolos. Y creo que el Señor como iglesia también nos está mostrando algo, ¿no? Así que qué bueno es poder mover nuestros corazones y estar acompañándoles a ellos en la oración. Bueno, entre todos esos lugares está Colonia Avellaneda. Muy bien, entonces oremos por todas las actividades, por los ministerios, por cada uno, por los líderes, ¿sí? Por todo, para que Dios siga obrando. Dar gracias a Dios por los dones que hay en la iglesia también y que Dios siga utilizando. Realmente, como dice la palabra del Señor, ¿no? Ser agradecidos. No tanto a veces pedir, sino miremos a nuestro alcance y ser agradecidos a Dios de todo lo que podemos gozar y tener, gracias a Él. Así que nos separamos, como hacemos de costumbre, de 2 en 2, de 3, de 2, y oramos los unos por los otros.